Son las 9:15 y retornamos aquí a Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Ya sabes que si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro número de cabina, el 642-1001, 642-1001 y también nuestros números de WhatsApp. El 934-820-032, 934-820-032. Bueno, ya estamos listos para presentar a nuestra primera invitada. Ella es Úrsula Moreno Tipismana, licenciada en Psicología Clínica y es psicoterapeuta del Centro Fuentes Carranza. Con ella vamos a conversar acerca de la ansiedad y la ansiedad vista un poquito como un trastorno, ¿no? Que en realidad se ve y las cifras en realidad hablan de que hay un incremento, sobre todo en nuestro país. ¿Cómo está? Buenos días, Úrsula. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a contarle un poquito al público acerca de la ansiedad, ¿no? ¿Qué es y cuándo ya es considerado un trastorno? Bien, bueno, para explicar brevemente, la ansiedad es una reacción natural de todo el ser humano, ¿no? Básicamente se activa siempre cuando estamos en un tema de supervivencia, la supervivencia humana, o por ejemplo enfrentarnos a un reto, ¿no? O en este caso el tema de la alarma o huida que puede reaccionar dentro del cuerpo, ¿no? Entonces siempre empezamos, por ejemplo, psicoeducando, porque la ansiedad sí o sí es una emoción, ¿no? No hay emociones ni positivas ni negativas, simplemente emociones agradables y por ahí desagradables, ¿no? Pero dentro de ese caso, la ansiedad, justo como te decía, se presenta frente a esa situación. Situaciones cotidianas, por ejemplo, enfrentarse a un examen final, por ejemplo, tomar el tren, tener que hablar en público, por ejemplo, y entre esas cosas. Ahora, ¿cuándo ya es considerada la ansiedad como un trastorno? De hecho, justo con el tema de sentir ansiedad, cuando, digamos, empieza un trastorno de ansiedad, va a ser porque, por ejemplo, el cuerpo, si bien es cierto, tiene una reacción natural en lo que es los síntomas, por ejemplo, en relación a que nuestros sentidos se van a agudizar, vamos a tener aceleración en el tema de, por ejemplo, el corazón, ¿no? Taquicardia, ¿no? Exacto, pero cuando esto, digamos, ya se vuelve un nivel más grave o un nivel más moderado, ¿no? Ahí es donde empieza la incomodidad en el ser humano, ¿no? Entonces, digamos que cuando no hay una respuesta hacia un estímulo que pueda ser real o externo, sino algo que pueda ser esa sensación de temor o evitarlo, ahí es donde viene el tema de que posiblemente pueda estar presentándose un trastorno de ansiedad. Es como algo generado, por así decirlo, por la mente, o sea, no es algo propiamente físico o real, sino es algo que de repente, porque existen, ¿no? Existen tipos de ansiedad. Está, por ejemplo, la fobia, que es un tipo de ansiedad, ¿no? ¿Cuáles serían estas otras diferentes tipos? Claro, para entender cómo son los tipos y justo lo que decías, cómo esto se da también en la mente de la persona, algo que siempre le digo, por ejemplo, a los pacientes, no es la situación lo que en sí genera el malestar o la incomodidad, sino la interpretación que le damos a la situación, porque a partir de esa interpretación nosotros vamos a empezar a sentir diversas emociones, que entre ellas puede ser la ansiedad, sí, pero también eso va, digamos, explicar cómo es nuestro comportamiento frente a la situación, ¿no? Y justo añadiendo ahí los tipos de ansiedad, o digamos, los subtipos, tipos, sí, dentro de la ansiedad, claro, tenemos lo que es el trastorno de ansiedad generalizado, la agorafobia, por ejemplo, la fobia específica, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, que también está dentro de ellos, el TOC, entre que le otros. dicen, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cuáles son los principales factores que contribuyen al desarrollo de la ansiedad? Es decir, una persona se vuelve, ¿no? ¿Cómo adquiere este trastorno? ¿Es también hereditario? Tiene que ver también, algunas personas hablan también con el tema de la alimentación. ¿Qué de cierto hay? Bueno, en realidad son múltiples factores y que eso va a depender, por ejemplo, factor ya sea genético, también el temperamento de la persona o en este caso la personalidad, ¿no? Hay que hablar y diferenciar un poco cómo es el temperamento, que eso de alguna manera sí lo adquirimos por parte de, digamos, la genética, y la personalidad va a estar constituida ese otro 50% también, digamos, de las experiencias vitales que pueda tener una persona a lo largo de su vida y cómo de alguna manera esto va a afectar más adelante desde sus experiencias agradables o desagradables, ¿no? Por ahí tenemos ese factor, también tenemos el factor ambiental, el factor social o en este caso algún desencadenante que pueda
valga la redundancia, desencadenar un tema de ansiedad o en este caso trastorno de ansiedad. Tomando esto último, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos desencadenantes? O sea, ¿cuáles son los casos de repente más comunes en los que una persona empieza a tener este tipo de ansiedad y luego se convierte ya en un trastorno? Bueno, como te decía, son diversos factores a nivel ambiental, por ejemplo, a nivel genético también, sí, pero si vamos a temas más específicos, por ejemplo, dentro de la agorafobia, que es, digamos, miedo también un poco irracional a lugares públicos, a tomar el transporte, trenes, ¿no? O a salir de casa o estar dentro de las multitudes, hay que explorar, por ejemplo, en los pacientes qué sucedió, digamos, o esos eventos, ¿no? que han podido suceder. Hay pacientes que, por ejemplo, a partir de la pandemia, generaron un temor por el tema de las cantidades de las personas o tener que tomar ciertas rutas o salir de casa por un miedo también, digamos, irracional al peligro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de fobia social, hay que explorar también cómo fue la infancia, la adolescencia, ¿no? Si hubo un tema, por ejemplo, de bullying también, si hubo un tema de cómo era la crítica en casa, cómo era también el tema de la crianza, porque eso influye mucho también a que estamos hablando de fobia social, este miedo, esta vergüenza también a interactuar, a hablar en público, ¿no? Entonces, como te digo, son diferentes desencadenantes que no podemos categorizarlos en sí, sino explorarlo, ¿no? Porque probablemente el problema que esté generándose actualmente es, digamos, la punta del iceberg, pero tenemos que explorar también lo que hay detrás, debajo, ¿no? Es como que siempre les explico justo a los pacientes, es como el problema literalmente es como un iceberg, ¿no? En la punta está lo que podemos ver o lo que está pasando actualmente, pero si vamos explorando debajo del iceberg vamos a encontrar la crianza, las experiencias vitales, digamos, algún suceso en específico o también el modelado, ¿no? Aprender tal vez de padres, aprender qué pasó en casa, ¿no? Cómo era la crianza, cómo eran las experiencias también que pude ver en otros y que eso de alguna manera afectó. Ahora, ¿cuáles son esos primeros síntomas que hacen que tú, por ejemplo, en casa, ¿no? Una mamá pueda de repente ver que, porque esto en realidad no tiene edad, ¿no? ¿En qué más o menos, en qué edad podría aparecer o podría ya verse un trastorno de ansiedad en una persona? Puede aparecer en cualquier edad, por ejemplo, hasta en los pequeños, por el tema de la ansiedad por separación, que es algo que usualmente se da, ¿no? Unos casos podría ser el niño o la niña tiene que ir al colegio, ¿no? Y empieza a sentir esta angustia, este miedo por separarse de padres, que es algo que usualmente pasa en los niños, ¿no? Y entonces ahí también estamos viendo cómo puede presentarse. Pero sí, por ejemplo, en temas de adultos, adolescentes, como te decía, la ansiedad es una emoción natural que todos tenemos. Sin embargo, se puede presentar con el tema de las palpitaciones, la dificultad para concentrarse, el insomnio, el miedo irracional, los pensamientos automáticos o las distorsiones cognitivas, ¿no? A partir de ello ya estamos dándonos cuenta que sí, podría haber un tema con trastorno de ansiedad. Ahora, es recomendable que si yo veo alguno de estos síntomas pueda ya visitar a un especialista. Claro. Y al llegar ahí, ¿cuál es el trámite que realizan? ¿Cuáles son las evaluaciones, las pruebas para determinar si efectivamente esto ya forma parte de un trastorno o, como lo decía, es natural, ¿no? Es natural que todos en algún momento tengamos, seamos ansiosos o presentemos ansiedad ¿no? Por ejemplo, vamos a dar un examen de admisión, es normal que te pongas nervioso, que te genere ciertas, es normal. Es normal de repente tu primer día de trabajo, ¿no? Es normal que estés nervioso, que tengas esas ansias, es normal. Pero ya dijimos también en qué momento hay que ir mirando, ¿no? Hay que ir viendo cuáles son estas formas que se presentan para ya llevarlo a una evaluación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta evaluación con el paciente? Claro. De hecho, la primera parte es el tema de la consulta, ¿no? Que el paciente pueda asistir a un profesional de salud mental, ¿sí? Pero dentro de ello, con la consulta, podemos identificar la sintomatología, también ciertos desencadenantes, y posterior a eso, aplicar una evaluación al paciente o a la paciente, ¿no? Estas evaluaciones van a constituir dentro de lo que es, por ejemplo, evaluar cómo es la personalidad, ¿no? Evaluar también cómo son los pensamientos automáticos que está teniendo la persona,
evaluar por ahí con diversos inventarios o cuestionarios en relación, digamos, a lo que podríamos ya estar viendo. Por ejemplo, en agorafobia hay ciertos cuestionarios o inventarios que son específicos para ello, ¿no? O en un tema de fobia social también. Entonces, diferentes cuestionarios o inventarios nos van a poder ayudar para poder tener una mejor visión de lo que pueda estar teniendo el paciente, pero también hacer un buen plan de tratamiento frente a ello, ¿no? Y este plan de tratamiento definitivamente va a incluir ciertas herramientas, ciertas técnicas y sobre todo la psicoeducación que es necesaria. Ahora, hay diferentes tipos de terapias con las que se puede afrontar la ansiedad, ¿no? Podemos hablar de repente de unas 2 o 3 de ellas, las más importantes o las más usadas de repente, ¿no? Consideraría que en este caso es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La terapia cognitivo-conductual ayuda mucho y hace énfasis, por ejemplo, en diferentes partes de lo que es identificar, como decía, los factores ambientales, ya sea externos o internos, pero también las respuestas que puede tener el cuerpo a nivel físico, motor, cognitivo, a nivel también conductual. Y sobre todo quizás las consecuencias a largo y corto plazo que pueden haber si de alguna manera no hay un plan de tratamiento adecuado, ¿no? Pero posterior a ello, la terapia cognitivo-conductual involucra también que el paciente o la paciente no solamente se enfoque en lo que es identificar sus pensamientos, sino también que pueda haber una reestructuración cognitiva en los pensamientos, ¿no? O sea, ya no solamente pensar automáticamente como usualmente está acostumbrado a hacerlo, sino también tener respuestas o pensamientos alternativos que le ayuden también, digamos, a tener una mejor respuesta a nivel conductual, pero también a nivel emocional. Porque como te decía, no es la situación lo que genera malestar, sino la interpretación o la percepción que le damos. Entonces, una vez que nosotros modifiquemos ello también, eso es un plus para los pacientes. O sea, importante cambiar un poco o sea, la perspectiva en que yo veo las cosas, ¿no? Si hay algo que me genera esta ansiedad, como se dice, cambiar el chip, ¿no? Cambiar la forma en la que yo puedo pensar en esa razón. Por ejemplo, hace unos años se puso sobre el teatro una obra que se llamaba TOC, donde cada uno de los participantes tenía un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿verdad? Uno justamente era el tema social, la otra persona era el tema de la limpieza, ¿no? No podía sentarse, tocar los objetos, nada. La otra persona tenía como un trastorno para hablar siempre palabras no adecuadas, ¿no? Entonces, y se ve como ellos quedan solos, ¿no? En una sala y como cada uno presenta, ¿no? De una manera, claro, divertida su trastorno y cómo entre ellos también se pueden ayudar, ¿no? Entonces, y cómo el hecho de yo ver las situaciones me ayuda a calmar un poco esa ansiedad. Porque hay personas, por ejemplo, que tienen este trastorno al salir de la casa, ¿no? Por ejemplo, el temor. ¿Eso cómo se llama? Agorafobia. Agorafobia. Por ejemplo, el salir de la casa, si echaste bien el seguro a la puerta. Eso podría ser un poquito TOC, ¿no? Porque eso está más relacionado a obsesiones y compulsiones. Si echaste seguro a la puerta y regresas 2, 3 veces a revisar el seguro de la puerta, si apagaste la tetera, ¿no? Si quedaron todas las ventanas cerradas, si dejaste al animalito dentro de su jaula con esto cerrado, ¿no? Entonces, y regresan varias veces a darse cuenta de esto. Entonces, a través de esta terapia cognitiva, conductual, cambiamos un poco el pensamiento y también la conducta de cómo hacerlo. Vamos a un corte comercial y al volver nos explica usted con estos ejemplitos cómo podemos resolver desde casa, tratando de cambiar un poco ese chip. Son las 9:28, nos vamos al corte y regresamos con más. Bueno, y continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Quiero recordarte nuestros teléfonos para que puedas realizar tus consultas. El 642-1001, 642-1001, nuestro teléfono de cabina. Y también puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp, el 934-820-032, 934-820-032. Estamos conversando acerca de este trastorno que en realidad conversábamos también, cómo las cifras se elevaron a raíz de la pandemia, cómo la pandemia ha dejado este trastorno muy marcado, ¿no? Entonces, estamos conversando de la ansiedad como trastorno. Y hablábamos antes del corte de estas personas, por ejemplo, por poner un ejemplo, de estas personas que todo el tiempo fijan la seguridad de la casa y vuelven, de tal manera que hasta de repente les genera, por ejemplo,
ocupar más minutos de su vida, ¿no? En este ir y regresar, en este mirar si está todo seguro, ¿no? Llegar tarde de repente al trabajo, llegar tarde a una reunión y ya empieza un poco a implicar en tu vida cotidiana, ¿no? Empieza a generarte ciertos problemas. Entonces, ¿cómo cambiamos de repente a través de ciertos ejercicios o forma, cómo cambiamos este pequeño chip para ir ayudando a estas personas, ¿no? Como lo dices, Carla, definitivamente si para la persona o para los pacientes es algo ya incómodo, ¿no? Muchas veces hasta viene la parte del estigma en salud mental que conlleva, ¿no? El estigma, la vergüenza que ellos también pueden sentir. Entonces, ahí parte mucho el tema de qué tanto tus factores de apoyo o las redes de apoyo, como les digo, están para ti y que también puedan de alguna manera psicoeducarse, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, le ponemos ciertos apodos, ciertos comentarios o adjetivos calificativos que son negativos, definitivamente eso también va a ser un impacto para la autoestima y la percepción que tiene la persona dentro de lo que ya está pasando, pero también de cómo puede estar atravesando dentro a nivel también emocional o personal, ¿no? Entonces, el factor social, o en este caso las redes de apoyo, son sumamente importantes, desde, por ejemplo, la pareja, la familia, el tema también laboral, porque definitivamente cuando tenemos un tema de trastorno de ansiedad va a afectar a diferentes áreas de la vida, ¿no? Como lo decía hace un momento, tenemos varias esferas de la vida, ¿no? Entonces, en el área personal definitivamente afecta a nivel de autoestima, el autoconcepto y la autopercepción se ven dañadas, ¿no? En el tema de la pareja también, familiar, social, laboral, entre otros. ¿Cómo ayudamos a estas personas? Bien lo ha tocado el tema del apoyo, ¿no? De la ayuda. Entonces, ¿cómo podemos ir ayudando a estas personas para hacer ese cambio de repente que se empiece en la mente, ¿no? Y luego ya en la conducta, que es lo que ustedes hacen a través de esta terapia. Pero ¿cómo apoya a la familia? ¿Cómo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper didáctico, a esta persona que vuelve a la casa, ¿no? Y cierra la puerta una y otra vez, y regresa a cerrar la ventana y regresa y se cerciora por la tetera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos unos pequeños ejercicios para poder ayudar a estas personas? Bueno, como siempre comento, el primer paso es psicoeducarse, ¿no? Si una persona puede psicoeducarse, puede entender, por ejemplo, qué es un trastorno obsesivo compulsivo, qué es la agorafobia, qué es la fobia social, entre otras, ¿no? Pero también el psicoeducar va a permitir quitar ese estigma y sobre todo entender que, por ejemplo, en el caso que me dices, esto está más relacionado a comprender que lo que está sucediendo con la persona es las obsesiones y las compulsiones, ¿no? Y por eso es la reacción a ello. Pero también comprender los antecedentes, cómo esto se ha dado y cómo es el malestar que pueda estar presentando la persona frente a ello, ¿no? Pero también ser, digamos, acá un aliado terapéutico para la persona, ¿no? Son diferentes casos, como te digo, y dentro de ello lo importante acá es que sí, el trabajo lo va a hacer dentro el paciente o la paciente, ¿no? Pero también la familia influye muchísimo en el hecho de también motivarlos y sobre todo estar ahí de alguna manera sin estigmatizar lo que le está sucediendo. Es importante acompañarlos, ¿no? De repente, exacto, al inicio puede ser regresar con ellos, ¿no? O, bueno, anda yendo tú y yo termino de cerrar la puerta, ¿no? Darle la seguridad que ellos necesitan, porque por la mente de estas personas pasan muchas cosas, ¿no? A veces cosas que son irreales también, cosas que no están pasando. Entonces, ¿cómo hacerle centrar a esta persona que no es lo que está pasando? O sea, que no es realidad, ¿no? Entonces, ayudarlos. Bueno, de repente anda avanzando tú, que yo lo cierro, ¿no? No sé, te mando una foto, te mando un video, ¿no? O sea, ver la forma de que esta persona pueda seguir caminando seguro, sin necesidad de retornar, ¿no? A casa para verlo. Luego están las personas que también tienen miedo a salir a la calle porque tienen este temor de que algo vaya a pasar en la calle, un accidente, un rapto, un robo, o tienen el temor de que a las personas que les rodean, o sea, a sus familiares, algo de eso les vaya a pasar, ¿no? Entonces, cuando salen a la calle o cuando les toca quedarse en casa y las demás personas salen, están sintiendo esto, ¿no? Sienten ese pánico, sienten esta taquicardia de no saber qué es lo que va a pasar con tu familia cuando cruza la puerta. Entonces, el papel que juega la familia es recontra importante para ayudarlos y darles la seguridad de algo como ya lo conversamos, que está pasando en su mente. Claro, por ejemplo, en el caso de la agorafobia, ¿no? Si bien te decía, ahí vamos, la familia o digamos, el entorno social va a actuar como un aliado terapéutico.
dentro de terapia se dejan también ciertas tareas o ciertas Ejercicios. herramientas, exacto, que el paciente no solamente lo trabaja en terapia, sino también fuera de casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si al paciente se le recomienda tener que salir progresivamente para, digamos, de casa al parque que está al frente, ¿no? O dentro del croquis de casa o fuera, ir con el aliado terapéutico, que podría ser mamá, papá, la persona que esté más cercana a ella, salir unos 10 minutos en lo que es el día, la semana, y así progresivamente ir aumentando. Pero también permitir que el paciente pueda ser funcional frente al problema real que está pasando, ¿no? Entonces, ahí también uno coopera y ayuda al paciente a que, ok, comprendemos que esto es lo que puedes estar sintiendo, pensando y cómo reaccionas frente a ello, pero también el trabajo que puedes hacer tú mismo poco a poco, ¿no? Aprendiendo poco a poco dentro de terapia y también exponiéndose en vivo a la situación, que eso va a tener múltiples, antes de poder exponerse, por ejemplo, vamos a tener que trabajar en terapia con lo que es la relajación muscular progresiva, la relajación diafragmática, diferentes ejercicios o herramientas que tienen que poner también, digamos, en ruta para poder hacerlo, ¿no? Ahora, existen algunos casos en los que estos pacientes llegan a ser medicados, ¿no? Pasan ya digamos, de una psicóloga tal vez a un psiquiatra. Sí, de hecho que sí. De hecho, los psicólogos, es más que todo, nos enfocamos en lo que es psicoterapia también, ¿no? Psiquiatra es la persona que medica, ¿no? Pero el tratamiento interdisciplinario aquí siempre es importante, ¿no? Y ahí viene también el tema del estigma que todavía hay dentro de consumir lo que son las pastillas, ¿no? O la medicación en otros casos. Entonces, ahí también hay que psicoeducar, porque si bien es cierto, dentro de terapia se pueden trabajar con herramientas, la exploración también de los antecedentes, ¿no? De los síntomas, diferentes técnicas, herramientas, etcétera. Necesitamos también trabajar con el tema interdisciplinario y ahí viene la importancia también de asistir a consulta psiquiátrica, ¿no? Va de la mano porque esto ya es un tema más que todo que tiene que ver con la parte física del cuerpo, ¿no? Entonces, siempre se psicoeduca también al paciente porque es necesario. Muchos de ellos también vienen con este estigma, ¿no? Pero ahí viene la parte súper de la psicoeducación, que les permite también poder ellos entenderlo de una forma sin solamente concentrarse en qué dirán de mí, me van a juzgar, y otras por ahí creencias que tienen que están muy, muy basadas en lo que es el estigma. Una vez que ellos pasan digamos, a ser evaluados por un psiquiatra, empieza ya una medicación, ¿no? De repente para ayudarlos, aquellos que tienen problemas para conciliar el sueño, de repente una medicación para que puedan dormir, los llamados ansiolíticos también, ¿no? Entonces, y también como bien lo dice, educar, ¿no? Porque creemos que el paso de un psicólogo a un psiquiatra es porque estás totalmente loco, ¿no? O ya estás totalmente enfermo, porque es el término que se utiliza, ¿no? Entonces, hay que psicoeducar de que es un proceso y de que si hay algo que está afectándonos físicamente, si bien es cierto, a través de la psicología y la terapia cognitiva, conductual, vamos a ayudar un poco a la percepción, a la mente, pero hay algunas cosas que necesitan ser medicadas, ¿no? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, está como en un ataque de ansiedad y le da una taquicardia? Entonces, de repente necesitas una medicación para desacelerarte, ¿no? Para regular el organismo. Exacto, porque podría desencadenar en algo peor y es importante ahí la toma de medicamentos. Entonces, no maleduquemos y no pensemos que el hecho de estar medicados o el hecho de pasar de manos de una psicóloga a un psiquiatra es lo peor que te pueda pasar. En realidad es un proceso. Claro, y poco a poco eso va a depender también del organismo de la persona, ¿no? Y también lo que te demande el psiquiatra, ¿no? Y cómo te vea. Por eso es importante la exploración. Siempre les comento eso porque hay bastante estigma en lo que es consumir las pastillas, ¿no? O la medicación, pero sí se trabaja de la mano en estos casos. Si es algo que de alguna manera ya está generando un temor irracional o, digamos, mucha, digamos, incomodidad a nivel físico, corporal, entonces aquí viene de la mano no solamente las técnicas, herramientas o exploración que vas a poder tener en psicoterapia, sino el plus también va a ser trabajar de la mano con psiquiatría, ¿no? Entonces se complementan, trabajamos interdisciplinariamente y eso es un plus también para los pacientes poco a poco.
Ujú. ¿Qué consejos les podría dar a aquellas personas que están en casa y que de repente están presentando alguno de estos Ujú. síntomas, ya sea leves o de repente moderados, ¿no? Ujú. Bueno, lo primero es que no se malinformen, Ujú. ¿no? Porque muchas veces conozco, o por ejemplo en consulta siempre vienen diciendo que están sintiendo esto desde hace mucho tiempo, pero simplemente a veces en Google o en otras páginas ven cómo modificarlo y ya. Pero esto sigue aumentando o de alguna manera sigue el malestar. Entonces, siempre es importante, por ejemplo, acudir a lo que es psicoterapia, ¿no? Es un buen proceso, no solamente cuando tengamos un problema, sino a nivel de exploración, a nivel de explorar nuestras esferas de vida, explorar cómo somos también, y por ahí también abordar, porque todas las personas tenemos experiencias vitales agradables o desagradables, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar a llegar a tener recién un malestar emocional o un problema cuando también podemos tener la oportunidad de explorarnos a nivel, digamos, emocional, ¿no? Entonces, no solamente ver cuando hay un problema, sino también identificar cómo podemos ir conociéndonos poco a poco, ¿no? Y de todas maneras, si ya el tema estamos empezando a sentir diferentes síntomas o miedos irracionales, ahí sí o sí es importante acudir a un profesional de la salud mental, ¿no? Porque dentro de ello vamos a poder explorar qué pasó, cuáles son los antecedentes, no solamente enfocarnos en el problema actual, sino ir explorando poco a poco. Ujú. Bueno, vamos a contarle también a nuestros oyentes acerca de el Centro Fuentes Carranza. Psicocentro Fuentes Carranza. Ajá, Psicocentro Fuentes Carranza. Bueno, sí, nos pueden contactar por la página web de Psicocentro Fuentes Carranza y bueno, estamos siempre trabajando ahí de la mano también con todos los psicólogos, psicólogas. Abordamos en lo que es, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Y básicamente siempre hacemos la primera consulta a los pacientes y se procede a ello una evaluación y un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, definitivamente se les invita también a que puedan, digamos, participar dentro de un proceso terapéutico para que puedan, no solamente, como te decía, mejorar dentro de lo que es el problema que podamos estar teniendo a nivel emocional, sino también es bueno poder explorarnos a nivel personal. Ujú. ¿Y los datos, doctora? Uh-huh. ¿Dónde está ubicado el centro, Sí, el Psicocentro Fuentes Psicocentro Carranza? está ubicado en la avenida Benavides, 2150, en Miraflores, en el 6º piso. Ujú. Uh-huh. ¿Y cómo estamos en las redes para que los puedan seguir o hacer alguna Sí. consulta? En Instagram, Facebook también están como Psicocentro Fuentes Carranza, entonces por ahí los pueden encontrar y siempre estamos en contacto. Ujú. ¿No? Bueno, lo ha dicho aquí bien claro la licenciada Úrsula Moreno, que aquí hablamos mucho acerca de qué cosas hay que normalizar y qué cosas siempre decimos no normalicemos, ¿no? Pero creo que en esta oportunidad hay que normalizar el hecho de buscar las terapias psicológicas, el hecho de poder acudir a un especialista, no siempre porque tengas algún síntoma, no porque tengas algún trastorno, sino porque considero, esto es a título personal, considero que todos nosotros venimos con una mochilita de cosas, de cargas de nuestros pasados, ¿no? De cosas que vivimos, de por qué no traumas también, ¿no? Entonces es importante que un especialista nos evalúe y nos dé de repente algún camino, las herramientas, los ejercicios para el día a día, porque el simple hecho de despertar y tener que vivir ese día es importante y es que mejor que hacerlo en la compañía de un especialista, como bien lo dice, que nos ayude a conocernos, ¿no? A ver una mirada de quiénes somos para ser mejores personas, mejores profesionales. Una mirada externa, claro. al fin y al cabo, Ajá. que eso es importante, ¿no? Y sobre todo mantener, o sea, no solamente ir al psicólogo, a psicoterapia, sino también mantener una rutina que pueda ser saludable. En el tema de lo que es ansiedad, también se mantiene una rutina, por ejemplo, la higiene de sueño, la alimentación influye muchísimo, ¿no? El ejercicio diario, por lo menos, si no podemos ir al gimnasio, no podemos hacer natación o ejercicios en sí, una caminata de 15, 20, 30 minutos, eso también influye mucho. Y sobre todo, modificar también la interpretación que le damos al pensamiento, ¿no? Eso es un plus sobre todo en ello, y los factores que tenemos como red de apoyo, ¿no? No solamente guardarse las cosas, sino también verbalizarlo, pedir ayuda, ese siempre es el primer paso, ¿no? Muchas veces no lo hacemos por un temor, pero creo que ahí también están nuestros aliados, ¿no? O sea, familia, pareja, amigos, eso es muy importante, el pedir ayuda, solicitar ayuda, porque si bien es cierto, en ciertas cosas podemos hacer
hacerlo solos, ¿no? Pero no todo podemos hacerlo solos. Entonces ahí es donde viene de la mano también la ayuda profesional, pero también la ayuda con nuestras redes de apoyo. El primer paso es darte cuenta de que algo no está bien, ¿no? Y como decía yo, darte cuenta y ser consciente de que todos venimos con una mochilita y por ende tenemos cositas ahí y en algún momento de nuestra vida esto va a salir. Entonces, si queremos fluir por la vida en sí, es importante hacer una mirada interna y hablarlo, ¿no? Comunicarlo, porque son, digamos, nuestra familia, las primeras personas en las que nos vamos a apoyar, es la primera red de apoyo, y quienes de repente te digan, oye, no, necesitas ir a un especialista, porque de repente nosotros como familia estamos ayudándote, pero es necesario que un especialista te evalúe, ¿no? Entonces hay que hacer una mirada interna, hay que acudir con el especialista, hay que conversar, hay que hablar, no hay que callar, no callemos las cosas, ¿no? Bueno, nosotros que somos comunicadores nos es un poco más fácil de repente, pero hay algunas personas que les cuesta un poquito comunicar cómo se sienten o lo que están viviendo. Bueno, licenciada, ha sido un placer en realidad y nos quedaríamos acá hasta toda la programación de Vital conversando sobre estos temas porque son importantísimos y además que importante es hablar siempre sobre la salud mental en nuestro país. Bueno, busquen entonces a el Psicocentro Fuentes Carranza en las redes sociales para que puedan emitir su consulta y puedan ir viendo un poco el desarrollo de estas terapias. Son las 9:48, nos vamos a la pausa comercial y retornamos con más. Muchas gracias. Gracias.